Carajo. Listo. Ya se ve en el Facebook. Se ve. No se escucha. Es que Laura tiene su micrófono apagado. Lo tiene apagado.
para el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué dice que resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona? Bueno, porque primero tenemos derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, ¿qué cosa es? A nacer, a conceptuarse en dos sentidos. Bueno, o el derecho a la igualdad. Todas las personas tienen derecho a gozar y a disfrutar de la misma manera, el ser reconocidos. La libertad de persona. En nuestro país, por ejemplo, se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas. Un extranjero, al llegar a México, en calidad de esclavo, recobra su libertad. Por eso dice que resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. En nuestra Constitución política anteriormente la conocíamos como garantías individuales, que eran del artículo 1 al artículo 29. Y era lo que les mencionaba desde al principio, desde el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, la libertad de persona, el derecho a la integridad y a la seguridad de las personas. ¿Qué quiere decir la integridad y seguridad? Pues que toda persona tiene el derecho en el estado que se respete a su integridad física, a su integridad moral, a su integridad psíquica. La Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o en cualquiera de las otras penas inusitadas y trascendentales. Bueno, también tenemos derecho al trabajo, a la profesión, a la industria y al comercio de toda persona. Esto quiere decir que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria o comercio que mejor le parezca, siempre y cuando sean lícitos. En la actualidad, las garantías individuales que les mencionaba, que eran del artículo 1 al artículo 29, ya se reformó la Constitución y entonces ahora sí los podemos llamar derechos humanos universales. La que sigue, Vani. ¿Por qué al hablar de derechos humanos el concepto de dignidad surge de inmediato? Se entiende que la dignidad humana es el valor que tiene cada persona por el solo hecho de existir, por el cual merece respeto. Menciono desde el principio que es para el desarrollo integral de cada persona. Tenemos el derecho a la vida, al derecho al tránsito, libertad al derecho de expresión. Entonces, menciona que nosotros como persona tenemos derecho por el simplemente, válgase la redundancia, de ser personas. Desde que nacemos ya nos atribuimos esos derechos. Por eso se llaman derechos humanos. Es decir, la dignidad es inherente a los seres humanos porque se desprende de su naturaleza desde el momento en que nacemos. Por eso es lo que es el derecho natural. Por lo tanto, no se puede separar de estos. Además, es universal porque todo ser humano la posee independientemente de su conducta. Más adelante veremos cómo se terminan los derechos humanos. ¿A qué sigue? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Son universales porque lo poseemos todos los derechos humanos, todas las personas. Son inalienables porque no se transfieren a otro titular. El derecho a la vida que yo tengo, pues no le puedo pasar ese derecho a otra persona, ¿no?
todos traemos esos derechos. Es imprescriptibles porque no les afecta la prescripción. O sea, los derechos humanos no terminan, no se extinguen. Son indivisibles e interdependientes porque no puede renunciar a sus derechos. Yo como persona no puedo renunciar a mi derecho a la integridad y a mi seguridad. No puedo renunciar a mi derecho de trabajo, no puedo renunciar a mi derecho de expresión o mi derecho al acceso a la justicia. La que sigue. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos se han clasificado en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. La primera generación de derechos humanos son los individuales, los cívicos y los políticos. La segunda generación se trata de los sociales, los económicos y los culturales. La tercera generación son los colectivos y los de medio ambiente. La primera generación, que dice que son individuales, cívicos y políticos, son los primeros que mencionaban, que son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de persona, el derecho a la integridad y seguridad personal. Los cívicos y políticos, pues podemos hablar del trabajo, de la profesión, de la industria, a la libertad de expresión, a la libertad de imprenta, los derechos humanos políticos, a votar y ser votados. La segunda generación, como sociales, económicos y culturales, pues es a la recreación, al tránsito. Y la tercera generación, como colectivos y medio ambiente, pues era un libre desarrollo. Ya, vale. Aquí mostramos la lista de cuáles son nuestros derechos, ¿no? Que son los que ya estábamos mencionando: el derecho a la información, los derechos a la propiedad, a un trabajo, derecho al acceso a la justicia, a la libertad religiosa. Tenemos derechos a la vida, el derecho al agua, todo lo que nos permite desarrollarnos como personas, todo lo que nos protege o derecho a la integridad y a la seguridad. Bueno, ¿cómo se pierden los derechos? Realmente los derechos humanos no se pierden. Decíamos que eran intransferibles, que eran inalienables. Entonces, simplemente se suprimen, se limitan o se restringen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, podemos tener derecho a la libertad, ¿no? Como ejemplo,
pero si nosotros caemos en un acto ilícito, entonces se nos restringe ese derecho. Porque también debemos recordar que para eso existen leyes, normas que nos marcan cómo respetar los derechos humanos de la otra persona. Mi derecho termina cuando empiezan los derechos de la otra persona, ¿no? Dice, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Otro derecho que se puede restringir alguien que nos mencione, coméntenme. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Asael. Hola, aquí nada más para agregar al tema. Bueno, ciertamente están identificados los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, los cuales usted pues acaba de explicar y en qué consiste cada uno de ellos. Solamente como nota, por así decirlo, importante, en el caso de los derechos de tercera generación, la Constitución Política Mexicana es el primer documento legal que a nivel mundial que abarcó ese tipo de derechos, la de 1917, seguida por otras constituciones, pero pues en esa parte nos ganamos el primer lugar. Y ahora, es importante comentar que existen también los derechos, ya existen también los derechos humanos de cuarta generación. Estos derechos humanos de cuarta generación, la diferencia que tienen es que son derechos ya a accesos o recursos tecnológicos, no solamente a eso, sino inclusive también a la democracia y a cuestiones ambientales, o sea, como nuestros derechos ecológicos y derechos de solidaridad. Estos derechos humanos ya se les conoce como derechos de cuarta generación, que son inclusive para sociedades más abiertas al futuro, que son relativamente nuevos a comparación de sociedades como Latinoamérica. Sin embargo, algo que sí está viéndose en México, que no es casualidad, por ejemplo, que y digo, no es dándole promoción a nadie, pero que ahorita los partidos políticos están impulsando el internet gratuito para todos, y no es por un mero interés político, sino porque ya se está considerado como un derecho humano el internet, el acceso a la información y el acceso a las tecnologías, y ya es un derecho humano de cuarta generación, solamente para abarcar este tema, Lee. Pues gracias. Ok, gracias, Asael. ¿Alguien más que nos quiera comentar? No, muy buena la información, Asael. ¿Nadie más? Bueno, si no hay ningún otro comentario, vamos a continuar. Bueno, otro derecho que también se restringe, pues es el derecho a votar, ¿no? Cuando entramos a un penal, cuando cumplimos alguna sentencia, pues tampoco podemos acceder a ese derecho. Sí, Lema. Bueno, hablando de los derechos humanos, que decíamos, de la libertad, al libre desarrollo, a la igualdad, a la salud, podemos hablar de los derechos de las mujeres. Vamos a abordar un poquito dentro de ese tema. Tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no?
si bien es cierto que los derechos humanos son universales y todo, también se han promulgado leyes adecuados hacia la violencia contra las mujeres. ¿Por qué ha pasado esto? Porque les repito, si bien es cierto, teníamos esos derechos ya por ser humanos, se ha reformado, se han creado estas leyes porque las mujeres hemos sido más vulnerables a la violencia. Hemos hablado muchas veces de la educación machista o de las ideas machistas que existe sobre todo en Latinoamérica, y México es uno de los principales. Bueno, se han creado estas leyes para que podamos acceder a esa libertad, a esa vida libre de violencia, para que se vaya erradicando la violencia contra las mujeres, como fue la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Este es un instrumento que define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En coherencia con esta definición, es el artículo 3º que incluye el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Hubo la necesidad de crear las convenciones interamericanas, hacer protocolos, hacer leyes y reformarlas para que podamos tener una vida libre de violencia, para que podamos acceder más fácil a la justicia. Hemos sido víctimas de discriminación, nos han limitado esos derechos, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres, con esa idea. La que sigue, Vane, por favor. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona que cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Bueno. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, menciona garantizar el ejercicio pleno de derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Podemos mencionar varias leyes que se han creado para poder accesar a esa justicia, como lo es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Belén do Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para erradicar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha llevado a formular y conducir la política nacional e integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender y sancionar todo este tipo de violencia hacia las mujeres. También el vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables a todo este tipo de violencia. También podemos mencionar que se puede elaborar, coordinar y aplicar el programa que refiere a la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar
lo que es el ordenamiento legal. Como mujeres tenemos derecho a ser tratadas con respeto a la integridad y al ejercicio de cada uno de nuestros derechos humanos. Tenemos también como contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Recibir la información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención. Todo esto lleva a tener una justicia pronta y expedita, ¿no? Que nos lleva a reclamar nuestros derechos humanos y a reclamar sobre nuestros derechos como mujeres. Podemos también mencionar las medidas como la aceptación del Estado a la responsabilidad ante el daño causado y a su compromiso a repararlo. Esto es lo que nos mencionan las leyes que se han creado para proteger los derechos de las mujeres en cuanto al ámbito de la violencia. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que nos pueda aportar. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, a ver, vamos a ver quién está por aquí para hacer preguntas, a ver qué tanto comprendieron del tema. No sé si la licenciada Ari tenga preguntas, alguna pregunta elaborada para los asistentes. Por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿a qué edad se sanciona a un menor por algún delito? ¿Nos puede contestar la pregunta, licenciada? Como tal, no habría menor, no, para eso existen instituciones que se dedican a la sanción del menor, dependiendo la falta que haya cometido. Se puede juzgar como una persona mayor de edad. Yesenia Mosqueda tiene un comentario. Yesenia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y hacer tu comentario? Sí, buenas tardes a todos. Solamente quería aportar
que no es lo mismo perder un derecho a que se restrinja un derecho. La pérdida de un derecho puede ser un ejemplo, perder un derecho de familia como es la patria potestad, y la suspensión de un derecho consiste en que hubo una sentencia, pero que la otra persona con posterioridad lo recobró al momento de haber salido del centro penitenciario. Es decir, el derecho a votar. El hecho que la persona haya sido sentenciada, pero luego después cumplió su sentencia y cuando sale del penal, esta persona recobra nuevamente sus derechos electorales. Así es, mencionábamos que los derechos humanos no se pierden, solo se limitan o se restringen. Por eso se llaman derechos humanos. Okay, por aquí tenemos otro comentario que pregunta algo similar a la pregunta anterior. No me aparece su nombre, pero dice C27, unidad fija. Pregunta qué sanción se le aplica a un menor. ¿Podría ser un poco más específica con tu pregunta, por favor? ¿Qué sanción se le aplica a un menor, pero en base a qué delito? ¿Cuál es? ¿Podrías reformular tu pregunta, por favor? Bueno, creo que no nos está escuchando. A ver, Miguel Díaz tiene la mano levantada. Por favor, abre tu micrófono. Claro que sí, buenas tardes a todas y todos. En relación a lo que comentaban ahí, creo que Azael fue muy atinado en su comentario en cuanto a la evolución que ha tenido en los anales de la historia. Podemos observar que ha sido a través del derecho internacional, del cual el Estado mexicano forma parte, y esto no ha sido gratis, porque ha sido a través de esas convenciones que México que ha suscrito, ha venido dándole, ha costado mucho trabajo, sí, pero ha venido dando una apertura muy lentamente como quisieran para poder garantizar esa parte de esos derechos humanos, o anteriormente garantías individuales, como quiera que llamársele. En relación a lo que decía la compañera en cuanto se suspenden, Darita tiene mucha razón. Los derechos humanos, nada más por el solo hecho de ser derechos humanos, toda la persona es inalienable ese derecho. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, se restringen, se suspenden, sí, efectivamente. Pero como decía hace rato, es factible, pues, que esos derechos, esas garantías individuales o derechos humanos de primera, de segunda, tercera y cuarta generación están más vigentes que nunca, por supuesto que sí, pero que no, el ser humano por el solo hecho de ser, lo dice la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que por el solo hecho de serlo, son inalienables, no los pierden, no se pierden, pues. Podrá restringirse en el caso de una persona que es detenida, que es suspendida el derecho de votar o ser votado, ¿no? Por ciertas garantías, pero sin embargo, como decían hace un momento, al momento de recuperar su libertad y que cese ese acto procesal, en ese momento vuelven otra vez a activar sus derechos humanos como tales, y en este caso es un derecho político. En cuanto a los menores, quiero ser puntual que es un procedimiento especial que llevan los menores, tiene que hacerse ese procedimiento hasta un término de 6 meses. La medida carcelaria es la última medida que puede dárselo porque es un procedimiento especial que se lleva en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Un internamiento, el internamiento es lo último que el juez debe darle al menor de edad, puesto que si son menores de 1 a menores de 12 años, tendrán que estar sujetos a reglas especiales. Podrá sumarse un procedimiento de ese procedimiento especial a mayores de 12 y menores de 18, y es donde, de acuerdo a las reglas del procedimiento, esas reglas que son muy especiales, es cuando el juez que lleva la causa, en este caso es un procedimiento especial, no hay causa,
porque no pueden ser, son inimputables en muchos de los casos, tendrán que ver si efectivamente el delito que ese menor cometió va a imponerle algún medio o modelo de prisión como manera de reactivarlo. En todo caso, si no, lo tendrá que llevar en casa bajo la custodia de sus padres o en su caso, bajo la garantía del procurador de la defensa del menor. En este caso, el juez aplica medidas disciplinarias acorde a la necesidad y al modelo de delito. Por eso es que es un procedimiento especial, no es un procedimiento común que tenga que verse ante algún juzgado de control como es un procedimiento mayor de edad. Es un procedimiento especial con medidas disciplinarias acorde pues a la necesidad y modelo del delito. Sí, porque es muy importante mencionábamos que al ser menor no tiene legalmente todas las capacidades como para decidir o para cometer un delito, entonces habría que tener un procedimiento especial en cuanto a valoración psicológicas, socioeconómicas también. Sí, Ari, es correcto. De hecho, está estipulado en el artículo 1 constitucional todo en cuanto a sus garantías y derechos. No podemos dejar pasar esa parte porque es muy precisa. La Constitución es muy precisa. Desde luego, la letra de la Constitución es muy precisa en este asunto. Desafortunadamente, una cosa es la letra, otra cosa es la actuación que se hace en cuanto a la aplicación y en cuanto a la interpretación de la ley. Pues en esos anales del derecho es cuando se tiene que hacerlo, pero sí en cuanto a los menores es un modelo que de medidas disciplinarias, pues, y va de acuerdo a la necesidad del delito, no porque no haya cometido el delito, sino porque es una forma especial que la misma ley lo mandata, pues. En cuanto a mi participación es todo. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas tardes, todas y todas buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Miguel, por su comentario. Por aquí tenemos también la manita alzada de Yesenia Mosqueda. ¿Podrías encender tu micrófono, Yesenia? Buenas tardes, Lick. No la tenía encendida, lo que pasa, no la tenía levantada la mano, lo que pasa es que se puso en la página. Ah, ok. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué sanción se aplica a un menor cuando comete el delito de violación? Bueno, es lo que decía, lo que comentaba el licenciado Miguel. No podemos decir una sanción como tal o cuál es la sanción porque son casos especiales. Son procedimientos especiales que se van resolviendo por un conjunto de pruebas, ¿no? Aquí había otra pregunta que decía, ¿el delito se valora en base a la capacidad mental de la persona? En cuanto a los menores, sí, porque legalmente no tienen la capacidad ni de recibir una sanción ni de haber cometido un delito, porque mentalmente, pues no se supone que no tienen esa facultad, esa capacidad de cometer ese delito. Entonces, es una suma de pasos a seguir o de valoraciones para llegar a una determinada conclusión en cuanto al procedimiento y en cuanto para poder llegar a una resolución o a una sanción como tal. Y se tiene que tomar en cuenta y en consideración esta parte porque efectivamente que es un ente del delito, pero se tiene que ver en cuanto a los menores, se tienen que tomar en cuenta las necesidades que existen, tanto psicológicas, educativas, sociales, porque hay que ver la forma en que todo eso lo valora el juez, porque tiene que ver ese modelo, no porque no haya cometido un ilícito, Exacto. Sino que depende cómo el menor de edad cuente su estructura cultural, cómo se rodea. Llegó a la acción de la comisión del delito. Ese delito. Entonces, por eso tiene que ver mucho las condiciones sociales, educativas, psicológicas, o sea, toda esa parte. Y obviamente, si es una persona que tiene problemas psicológicos,
y más allá de los psicológicos ya psiquiátricos, entonces tendrá que ser internado mediante ciertos procedimientos especiales. O sea, son cuestiones muy delicadas que tienen que valorarse y en el momento, pues, al momento de la resolución, el juez dictamina y dice, bueno, pues sí, de acuerdo a los elementos constitutivos del delito y todo lo que hay de del transgresor, en cuanto a esas conductas, va a haber todas esas series de un paso por paso, y entonces cuando va a decir, ok, este sí amerita que sea internamiento, porque no hay prisión preventiva, hay internamiento. Ahí es el internamiento, o en su caso lo manda al DIP o lo manda con sus padres bajo cierta supervisión, que son supervisiones muy especiales, porque llegan a su casa y es como si estuviera internado, o sea, en un internamiento, pero en casa, pues, porque llega a trabajo social a visitarlo y tiene que encontrarlo en su casa en ese momento, no puede andar paseando porque tiene medidas especiales y por supuesto que está cumpliendo un internamiento bajo cierto procedimiento especial. Gracias por mi parte, es todo, gracias. Gracias, Miguel. ¿Algún otro comentario, pregunta? A todos y todas, felicidades por el tema, la verdad que es muy interesante. Mi aportación es en cuanto a que los derechos humanos pues siempre los hemos tenido, ¿verdad? Y desde años atrás siempre el Estado mexicano ha procurado porque los derechos humanos se hagan de manera explícita en cuanto a cada uno de nosotros. Hay tratados internacionales, hay leyes que defienden estos derechos. Tenemos un marco jurídico muy grande en cuanto a los derechos humanos. Lo que a veces nos afecta es que, o lo desconocen, son los que generan, los agresores, víctimas de generadores de violencia, que no saben o se les olvida que tenemos esos derechos, ¿verdad? Incluso muchas veces las propias instituciones que son las encargadas de impartir justicia se olvidan de que existen estos derechos y pues la verdad que México ha tenido una de las valientes reformas más grandes y que a partir de 2011, como ya lo mencionaba, los derechos humanos han ido cambiando su forma de establecerse. Y qué bueno que aquí el instituto, a través de estas capacitaciones, a nosotros los profesionistas, nos aportan todos estos conocimientos para llevarlo y aterrizarlos en un plano ya más particular, cuando nosotros somos las encargadas de defender esos derechos que se violentan a nuestras mujeres violentadas y a nuestros propios, a los menores que son víctimas también de violencia. Eso es todo de mi parte, gracias. Gracias, Flor. Por aquí hay otra pregunta que nos dice Patti Jesús Magaña, pregunta, ¿qué facultad tiene la institución que usted representa en las instituciones educativas? ¿En qué consiste? Está un poco, creo que confusa esa pregunta. Patti, ¿podrías abrir tu micrófono y explicar un poco más cuál es tu duda? Buenas tardes. Bueno, es en relación a que cada institución tiene determinada facultad o injerencia hacia otras instituciones. Por ejemplo, en Comisión de los Derechos Humanos, ahí dan pláticas, asesorías, etcétera. Entonces, la institución que ustedes representan, ¿de qué manera puede colaborar en relación a los derechos humanos en las escuelas? Bueno, con capacitaciones, pláticas sobre derechos humanos, violencia, tipos de violencia, violencia en el noviazgo, para que así la comunidad escolar sepa, porque el principal objetivo del Instituto Estatal de las Mujeres, pues, es la prevención y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir erradicando esa violencia? Pues reeducándonos, ¿no? Enseñándoles a identificar cuáles son los tipos de violencia, las modalidades de violencia. Entonces, nosotros como instituto llevamos esas pláticas o esas capacitaciones para que todo el alumnado
sepa sobre sus derechos y sobre la violencia que existe a las mujeres sobre todo. ¿Tiene usted En el nivel silenciado? preescolar también hacen eso. ¿Y qué protocolo se debe de seguir para que ustedes puedan llegar a la escuela para hacer esa labor? Bueno, a nivel escolar, por el tipo de comunidad, entonces adecuamos a los niños, ¿no? A ese tipo de capacitaciones que serían con obras de teatro, dirigidas especialmente a niños para que conozcan también sus derechos. Y el protocolo, ¿cuál es el protocolo? Okay. Ya la institución mandaría un oficio solicitando esas capacitaciones o esas actividades. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta que dice de la psicóloga Obdulia Cabrera. Pregunta, ¿qué sanción se aplica a un agresor por intento de feminicidio? En la comisión del delito, también dependiendo ya haya sido que se llegue a la consumación del delito, que es el feminicidio, o nada más el intento de él, y dependiendo si encuadra el delito, si tiene todos los elementos como para sancionarlo. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que quiera Pero agregar? ¿Alguna persona? si se consuma el delito es de 20 a 50 años de prisión por haber cometido en cuanto el delito de homicidio, en cuanto a género, pues ya sería feminicidio, ¿no? Ok, bueno, por aquí tenemos un comentario que dice, excelente protocolo, la educación y los valores dentro y fuera para que los niños conozcan sus derechos y los tipos, dice. Ok, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario que quieran aportar, vamos a dar por terminada este conversatorio el día de hoy. Agradecemos la asistencia de todas y todos. Esperamos verlos en los próximos eventos de mañana y la semana que viene. Que tengan todos y todas una excelente tarde. Gracias, muy amable. Igualmente para todas y todos. Pablo. Nos vemos mañana.